La otra cuestión es de que hoy les publiqué, creí que ya le había hecho la cuestión de micotoxinas en pescado seco. Sería bueno que vieran ese video. Yo se los publiqué, ahí está en el grupo de Facebook. Y pues bien, al momento de iniciar la clase, ayer no pude mostrarles algunos videos que son bien cortos o son animados, pero ayer los tenía solo marcados en la presentación. No los pude mostrar, así que los voy a mostrar ahora. Antes de iniciar la clase de ahora vamos a ver estos videos cortos. Son videos que nos muestran cómo se secan los granos en la gran industria. Cuando usted ve esos hilos que de acaso ha visto allí en las carreteras, entonces esos son los en donde se dan todos estos procesos. Vamos a ver algunos así rápidamente. Son animados, no hay problema, no son hablados. Hay varios tipos de secadores y ese es uno que acabamos de observar donde vemos corrientes de aire frío y de aire caliente y vimos también la caída del grano. Vamos a ver este otro que nos ofrece. Como les repito, hay varias formas de secado.
A ver, ¿algún comentario sobre lo que acaban de ver? O si le quieren ver de nuevo, entonces yo pudiera ir interrumpiendo el video para dar una explicación. ¿Comentario? Yo tengo una duda. Eh, Dígame. Allí entraba aire, ¿va? Ajá, Ajá, era frío, aire frío, ¿va? Estaba en color celeste. exacto. Exactamente. Ajá, Y después el mismo aire se convertía en aire caliente. exactamente. Ujú, porque acuérdate que vamos a ir a secar. Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. ¿Lo quieren ver de nuevo? Sí. ¿La música te ha gustado? Pero quería mostrarles ahí esto. Bueno, aquí van a observar cómo estas ventanitas se van llenando de granos, entonces esto va dando un indicativo hacia dónde va, cómo se va llenando este compartimiento. Aquí vemos cómo hay un flujo de grano que está cayendo dentro de las columnas. Entonces, toda esa caída le ayuda, contribuye también a la liberación de humedad, por eso son las grandes caídas en esas columnas. Ese es el flujo de aire fresco que luego se va a calentar. Ahora van a observar el aire que ya va calentado, hacia dónde se dirige. Observen para dónde se dirige. Listo. A medida que avanza va cambiando de color rojo y va tornándose amarillo, indicando que le va disminuyendo también la temperatura.
queriendo entrar ahí. No. Creo que aquí tenemos otro video también. No sé si se comprendió este video. Es una pregunta sobre este video. No sé si lo comprendieron. Un comentario. Casi no se le escucha, Lick. Que si lograron comprender este video, les digo. ¿Algún comentario sobre este video? Yo creo que ese video es más complejo, digo yo, más que se entiende mejor. ¿Cómo lo comprendiste? Porque primero lo que llega el camión Uh-huh. a dejar el grano, pero así a granel, nada que saco. Uh-huh. Y cuando cae, digamos, en la tolva, por decirlo así, pasa en digamos, en un cajón de almacenaje y después de eso pasa por tubo a un horno, digamos, a lo que es el proceso de secado. Va, mejor véanlo de nuevo, va, observen. Ahora lo comprendieron mejor. ¿Algún comentario ahí? ¿Lo comprendieron mejor? Si observan, aquí es una secadora de granos con horno de biomasa. Entonces acá se está pretendiendo hacer un uso de los mismos recursos que se producen en el lugar y además no requiere una gran instalación así como los que vimos anteriormente que meramente industriales. Estos son más sencillos. Si te fijaste al principio del video, lo vamos a ir viendo despacio al principio del video. Para esa cascarilla la que iba a depositar ese camión. Entonces esa cascarilla va a servir como para la biomasa, lo que va a quemar ahí, y ese aire que se genere caliente va a ir a calentar el grano que van a aplicar acá. Ya vas a ver cuando llenen ahí el grano.
Entonces, en resumen, acá la cascarilla genera calor, ese aire caliente sirve después como flujo aquí abajo para que el grano que va húmedo pues lo seque. Si se fijan, las flechas son rojas y salen celestes. ¿Le comprendió ahora el video? Entonces esta es una secadora de granos con horno de biomasa, más sencilla, más pequeña, para pequeñas explotaciones. Bien. Bueno, entonces un poco de teoría en este momento. Vamos a hablar sobre el almacenamiento y conservación de granos 2, continuación de lo que vimos ayer. Y cuáles son los pasos para el correcto almacenamiento y a su vez conservación de granos. Veamos, primer paso, este es previo a la recepción del grano. Previo a la recepción del grano. Entonces, antes que recibir el grano, lo que tiene que hacerse es el lugar donde se va a almacenar tiene que estar limpio, tiene que estar desinfectado. Sí, los almacenes, pisos y todo tiene que estar suficientemente limpio, libre de goteras principalmente, ¿va? De entrada de agua y todo eso, sellar las ventanas y todo eso. Entonces hay que hacer una exhaustiva limpieza, que no quede ningún rastro de las cosechas anteriores. Y después de la limpieza hay que desinfectar, todo eso hay que desinfectar. Y hay que revisar y hay que arreglar cualquier punto de entrada de humedad, como les decía anteriormente, goteras, filtros en las puertas, etcétera. Hay que andar ahí viendo punto por punto. Hay que determinar las condiciones de recepción, o sea, cómo vamos a recibir el grano. Entonces, eso lo podríamos hacer con un humedímetro para detectar la humedad del grano, porque de eso va a depender qué manejo le vas a dar. Debo decirles que en las grandes instalaciones, industriales, se puede recibir maíz o grano, o cualquier grano bien mojado. Claro, te van a cobrar más, pero ahí sí te lo pueden secar. Entonces, pero no así cuando el pequeño productor va a meterlo en su silo, ¿verdad? Ahí no puede darse ese lujo, tiene que meterlo con el grado de humedad adecuado. Entonces, estos humedímetros sirven para hacer eso. Y aquí esta gráfica nos está mostrando cómo van variando la humedad y la temperatura en un día que es húmedo y cálido. Si usted ve, en un momento estamos viendo acá que la humedad relativa puede andar cerca de los 100 y a medida que van pasando las horas y cómo va a la temperatura. Por ejemplo, en este caso tenemos que andar por cerca de 100 y la temperatura aquí anda algo baja, pero hay un momento en el que baja la humedad relativa y entonces la temperatura está alta. Y luego baja y entonces así está el ciclo. En un día cálido y húmedo esto es normal que pueda suceder. Cuando tenemos el caso de una HR, o sea, de una humedad relativa en el aire que sea igual o inferior a un 60%, este dato es importante porque este 60% de humedad relativa del aire nos está diciendo que el grano está seco, que se caracteriza por su estabilidad y lo cual puede posibilitar que lo almacenemos durante largo tiempo. Pero también debemos de tomar en cuenta la humedad relativa en el aire intersticial. El aire intersticial es el que está entre el espacio entre un grano y otro. Si usted se fija, cuando tiene los granos en una bolsa, en un saco, hay un pequeño espacio ahí entre un grano y otro. Entonces, es el aire que está allí, le vamos a llamar aire intersticial. Y entonces, si allí la humedad HR, o sea, la humedad relativa es del 75% o arriba del 75%, entonces decimos que esos granos están húmedos. Y que aparte de eso hay una actividad biológica elevada. Si decimos que hay una actividad biológica elevada, estamos suponiendo que hay presencia de insectos, no sabemos si de hongos, pero sí hay una actividad biológica elevada y eso hay que tomarlo en cuenta. Y lo que les decía anteriormente, que una instalación que esté perfectamente preparada, es decir, que tenga acá todos los poderes ahí, puede manejar granos húmedos hasta con un 14.5% de humedad, bien mojado y te lo secan, pero claro, puede salir caro.
este videito por aquí. At processing facilities such as ethanol plants, feed mills, or rice mills, trains, also known as shuttle loaders, deliver already graded and inspected grain. Grates on the bottom of a hopper car open and the grain drops onto either a chain conveyor or belt conveyor system. The bypass inlet controls the amount of grain hitting the conveyors, thus managing grain flow. As the grain flows through the system, the conveyor picks up the grain from the first bypass inlet and moves it forward on the conveyor. Grain is then discharged onto a belt conveyor and eventually moves upwards via the receiving bucket elevator. Grain delivered to the facility via truck drops from the trucks into unloading pits. The grain unloads directly onto a belt conveyor and moves toward the bucket elevator. This bucket elevator utilizes a staggered 3-bucket configuration that discharges into a fully contoured head cap. The grain moves down the spout onto another belt conveyor and into the storage bin. Air is pulled into the bin via fans, and warm air and heat are released through venting in the roof. When unloading, the en-masse chain conveyor moves the bottom layer of grain while the top layer rides along the moving mass. The bin sweep cleans out the last of the grain. Under the bin, the grain is moved along a chain conveyor system to the distribution system, where the grain moves either into the processing plant or into a working bin waiting to be processed. As the plant needs more grain, it is moved one last time by chain conveyors and bucket elevators from the 2 storage tanks into the plant. Bueno, en este último video vieron ustedes una planta bien moderna, enorme. eh, y allí, a medida que se va moviendo el grano de un compartimento a otro, también se lo van secando y después lo almacenan hasta que después lo van a recoger todo. Ya vamos a ver otros más adelante. Entonces, esas grandes plantas hacen todo ese tipo de actividades. Justamente la que está allí, que yo les menciono, en el puerto de Acajutla, es enorme esa planta. Y me imagino que tienen todo ese tipo de tecnología. Cuando uno entra a ese tipo de plantas, debe de ir preparado porque si hay un ruido, ahí es un ruidazo en todo eso, es bastante ensordecedor. Muchos de ellos andan ahí con audífonos justamente para protegerse del ruido. Bien, continuemos entonces. Estamos hablando de los pasos para almacén, ¿verdad? Entonces, antes hablábamos antes de recibir el grano, ahora vamos a estar a hablar sobre qué sucede, qué debemos de hacer cuando ya lo estamos recibiendo, el grano, por eso ese camión está ahí descargando. Bueno,
vamos a mostrarles otro video. Me van a disculpar que tanto video, pero es donde más se aprende. Les voy a mostrar un centro de acopio donde se recibe, se limpia y se almacena e incluso el despacho de grano, es decir, todo el proceso. Veamos esto. Bueno, entonces ahí está la dirección para hacer uno, para escribirle. Bueno, entonces ahí estamos viendo el proceso de la entrada hasta la salida del producto. Continuando con la teoría, pues vamos a hablar que hay que hacer un control de la humedad y también de la temperatura del grano siempre a la entrada. Porque lo que se debe evitar es que la entrada en el almacén de partidas de grano que no estén bien secas. Porque si no están bien secas, entonces puede haber un recalentamiento.
Y es importante estar registrando la información. Es decir, se toman datos y esos datos se están escribiendo cuando son la humedad del grano que se está recibiendo. Y esto es muy importante, miren. La humedad segura para un almacenamiento, si lo queremos de más de 6 meses, es de 12 al 13%. Pero si lo queremos para periodos cortos, entonces podemos almacenar incluso al 14%, siempre y cuando tengamos un control adecuado de calidad en el almacén. Me explico de la siguiente manera. Usted puede almacenar para 6 meses o más recibiendo del 12 al 13%, pero si es para menos tiempo, usted puede recibir del 14%, pero siempre y cuando tenga las condiciones dentro del almacén que le van a poder permitir secar ese grano, es decir, bajar la temperatura de ese grano. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones? Las que hemos visto en los videos. Hay un montón de opciones. Ahí han visto varias opciones e incluso hay más. Porque si fíjense, se fijan todos estos que les he mostrado, en realidad son anuncios comerciales. Son anuncios comerciales y son diferentes marcas. Hay una gran competencia. Hay una gran competencia entre los fabricantes de este tipo de estructuras para satisfacer las necesidades del cliente, así como la competencia que actualmente existe de vacunas, ¿verdad? Igualmente hay una gran competencia de compañías de ingenieros que fabrican ese tipo de estructuras. Entonces usted escoge cuál le conviene más, ¿verdad? A su bolsillo, al tipo de granos que va a manejar, etcétera. Entonces, claro, estas no son cosas que en particular las compra, ¿va? Son grandes conglomerados, los grandes empresarios son los que invierten en esto. Pero ustedes en un momento determinado pudieran ir a trabajar en un lugar de eso, uno nunca sabe. Entonces, deben de saber que existen un montón de diseños de estos, un montón de empresas competidoras que ofrecen sus productos al mejor para quien logran convencer, ¿verdad? Entonces, cuando le dice que usted puede almacenar productos hasta, incluso como vimos, hasta más arriba del 14%, hasta 14.5%, siempre y cuando usted garantiza a la cooperativa o al empresario que de verdad le va a sacar los granos. Es decir, debe tener toda una tecnología que de verdad lo pueda hacer. También es bueno hacer prelimpias. Ahí tenemos una imagen que nos está mostrando un aparato que hace una prelimpia. Estas lo que hacen es que eliminan impurezas y pues, que producen falta de transpiración. Entonces tenemos que eliminar las impurezas, ¿verdad? Porque si no hay falta de transpiración, ya que también ello impide el enfriamiento natural y progresivo de los cereales. Además, pues son focos para el desarrollo de insectos u otro tipo de organismos. Entonces, por eso se recomienda hacer prelimpias. También aplicar insecticidas al momento que esté recibiendo el producto. ¿Con qué propósito? Bueno, hacer un control preventivo para la aparición y el desarrollo de insectos gorgojos principalmente, que son propios de los granos almacenados. Entonces, en este sentido, hablando de insecticidas, existen dos tipos de soluciones. Se pueden aplicar insecticidas formulados en polvo o se puede hacer insecticidas por vía húmeda. Lo importante es que cuando se va a utilizar este tipo de aplicaciones hay que tomar en cuenta lo siguiente, que nos queda riesgo de que generemos residuos. Si el manejo, si la aplicación que hacemos no es la correcta, no es la apropiada, podemos dejar residuos. Y eso puede suceder porque no lo supimos distribuir o porque también no respetamos los plazos de seguridad del producto. ¿A qué se refiere no respetar los plazos de seguridad del producto? A que después de haber aplicado cierto veneno, entonces hay indicaciones hasta cuándo se puede entrar a una parcela, se recuerda. Igualmente en el producto de granos almacenados hay indicaciones cuándo pueden consumirse esos productos después de haberlos aplicado. Entonces, a veces sucede que los precios están altos, entonces el grano se saca, aunque vaya con ciertas dosis ahí de veneno. Entonces, esos son los riesgos de que puedan generar residuos y consecuentemente problemas con los clientes. Casi nunca se da, pero podría suceder, se puede dar tal vez a nivel de pequeños hilos. Pero sí, lo importante es saber que tenemos que respetar los plazos de seguridad del producto que vienen en la viñeta. Y obviamente lo que ya sabemos son los riesgos de intoxicación. En las personas que andan aplicando el producto pueden sufrir una intoxicación si no sigue las normas, si no se protege y todo lo demás. Y el uso de estos productos puede ser bien caro. Vamos a hablar de alternativas al uso de este tipo de tratamientos. Entonces, para las medidas preventivas son las que se recomiendan.
¿Y cuáles son esas medidas preventivas? Bueno, no aceptar gramos húmedos, hacer prelimpias y proporcionar una ventilación adecuada. Eso también es otra situación, pues en proporcionar una ventilación adecuada, y eso nos va a evitar pues estar tratando de recurrir al uso de productos químicos, porque si hacemos todo eso, le estamos generando un ambiente en el cual las plagas no se van a desarrollar completamente como lo hacen en ambientes donde hay más humedad y todo eso. Pero si las medidas preventivas aparecen a pesar de haberlas aplicado y de repente, a pesar de todas las medidas preventivas que hicimos, aparecen focos de insectos, es decir, yo tomé todas esas medidas, pero cuando voy a monitorear me doy cuenta que ya están ahí los burbujas, no me va a quedar de otra que aplicar fumigante. Paso 3. ¿Qué voy a hacer cuando ya esté almacenado el producto? Bueno, si está en granera, así como vemos ahí al montón, entonces hay que garantizar que la superficie del montón permita que es un paso correcto de aire. Y entonces, para eso, ahí ven a unos señores ahí que andan removiendo las parvas, ¿verdad? Y entonces, al hacerlo, lo que están haciendo es permitiendo que circule el aire. Y eso es de estarlo repitiendo cada cierto tiempo. Entonces, hay que estar removiendo los montones. Los montones vamos a llamar a todos esos volcanes de granos para permitir que circule el aire. También se pueden espolvorear insecticidas. Cuando decimos espolvorear significa que son insecticidas en polvo, y estos se aplican sobre la superficie de los montones. ¿Por qué solo sobre la superficie? Los montones o los volcanes de granos, como usted le quiere llamar, porque solo sobre la superficie, porque la idea es que no entren, ¿verdad? Entonces por eso se pone arriba. Es importante también llevar un control de cómo va evolucionando el grano. Es decir, si es de estar monitoreando cómo está la temperatura, cómo está la humedad, pero también determinar si hay insectos, si hay hongos, que estar haciendo eso cada cierto tiempo. Entonces hay que estar haciendo observaciones minuciosas de estos lugares que hemos almacenado. Y si nos topamos con que hay cierto tipo de organismos, entonces hay que actuar de la siguiente manera. Si es un foco aislado, entonces hacer un tratamiento de insecticida localizado antes de que se extienda la infestación. Es decir, usted identificó, estamos hablando de grandes plantas, ¿no? Usted identificó en cierta área que hay ahí un foco de invasión de gorgojos, entonces hay que tomar medidas particularmente en ese lugar. Pero si ya lo vimos que el foco es bien grande y está por todos lados, entonces tenemos que hacer una fumigación completa. Toda la planta entra en fumigación. Y cuando las circunstancias nos dicen, mira, este volado es de más, ya no se salva, sale muy caro aplicar el producto, mejor tomemos la decisión de venderlo ahorita mismo, aunque esté barato, pero venderle, porque aunque sea algo le vas a sacar, porque si lo dejas, le vas a aplicar el veneno, de nada te va a servir, porque vas entonces tomar la decisión de decir que se venda. Aquí llegamos a un momento, se recuerdan cuando hablábamos en manejo de plagas, en manejo de plagas agrícolas, que hablábamos de los umbrales y los niveles de daño económico. Entonces aquí estamos llegando a un nivel de daño económico, ¿verdad? Entonces se toma la decisión mejor de venderlo, cuando ya las circunstancias es por gusto. Hay que también estar evaluando la humedad. Supone que en condiciones de estabilidad del grano nunca deberá producirse una rehumectación del mismo. ¿Qué significa? Que si usted lleva el grano, lo secó y todo lo demás, se supone que no debe volver a darse un proceso de humedad. Entonces, el incremento de la humedad es un indicador de deterioro. Es un indicador que nos está diciendo, aquí está pasando algo y es grave. Entonces tenés que actuar, pero de manera rápida, de manera inmediata. Porque si dejamos, nos vamos a dar cuenta que al final la humedad está ligada a ciertas circunstancias. Por ejemplo, a agentes externos como goteras. Entonces, usted ve, por ejemplo, que veo que hay humedad y todo y no le da mucha importancia, pero ¿qué tal si hay una gotera por ahí? Entonces eso le va a seguir causando más problemas y cuando no sentir se le va a perder todo. También puede suceder que hay insectos, pero no poquitos, sino que una gran cantidad, es decir, de modo masivo.
como un montón, con su respiración producen agua y esa agua se deposita sobre el grano. Y ustedes saben que después vienen los hongos, es una cadena. Entonces, tomemos en cuenta pues que la actividad biológica del grano está en función de la temperatura. Por lo tanto, también vamos a estar tomando la temperatura cada cierto tiempo. Si nos notamos que se eleva la temperatura, entonces eso provoca una desestabilización del grano, es decir, nos indica que está desarrollándose insectos, que hay actividad biológica del grano. Si tenemos ese problema, tenemos que ver cómo estabilizamos el grano. Y entonces para estabilizarlo podemos recurrir a enfriarlo. Esa puede ser una solución. El umbral entonces que queremos perseguir con enfriarlo es de unos 15 grados centígrados. Ese es el primer objetivo del enfriamiento. Para saber todo esto, las temperaturas en esas grandes instalaciones se instalan termosondas. Entonces estas termosondas, nos están diciendo cómo va evolucionando las temperaturas. Estos aparatos están conectados a ¿cómo se llama? A circuitos cerrados y usted no tiene necesidad, antes se hacía, que andaban ahí midiendo las temperaturas punto por punto, pero ahora ya no. Ahora todo esto está conectado a monitores de circuito cerrado, entonces ahí simplemente se están registrando en la computadora los puntos. ¿Va? Entonces incluso hay alarmas que suenan si hay problemas. Antes no existía todo eso, entonces ahora existe una alarma que ya le localiza, como se ve en las películas, ¿va? Que de repente suena por ahí, ping, 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 entonces usted se pone en la pantalla y le va una luz que le está apagando y encendiendo y le señala dónde está el problema, ¿va? Para que actúe de inmediato. Entonces aquí lo está viendo usted, ¿va? Aquí está, mire, mandando los datos, un circuito, la computadora, y ahí le está diciendo si hay problemas o si no hay problemas. Cuando se produzca un inicio de un recalentamiento, o sea que está incrementándose 0.5 grados en una semana, entonces debemos de estar observando ese punto de lectura termométrica diariamente. Es normal de que se den incrementos de temperatura en estos lugares, eso debo decirlo. Pero si ya llega a los 0.5 grados centígrados, entonces hay que estar viendo qué sucede. Si se va a incrementar o si se estabiliza y baja. Pero si también una vez al mes nosotros podemos también, en el caso de los granos húmedos, si notamos que se presentan humedades relativas intersticiales por encima del 70%. Como decíamos en las diapositivas anteriores, una de las alternativas para resolver estos problemas cuando se presentan es hacer una buena ventilación. Entonces, la ventilación se considera como la mejor herramienta para conservar los cereales de manera adecuada, de manera correcta. Esta imagen que ustedes están viendo acá corresponde a unos ductos de ventilación que caen en el silo. Este silo es de concreto y entonces ustedes se fijan, las paredes son de concreto, estos son los ductos de ventilación. La idea es que se estabilice el grano por debajo de los 10 grados centígrados. Y esto aquí se ve mejor, miren, aquí se ve mejor estos ductos de ventilación. Aquí se ve mejor. Este es metálico, este silo. El anterior era de concreto. Entonces, ¿cuándo vamos a realizar esto? Cuando la diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el grano sea entre 5 y 7 grados centígrados. Recuerde, usted va a estar tomando estos datos, más bien viendo los monitores, porque quien nos va a estar tomando van a ser las termosondas. Usted solo va a estar viendo ahí los monitores y le va a estar indicando. También debemos de realizar esto cuando se reinicia un recalentamiento natural del grano, es muy natural, ¿verdad? Pero que se ven incrementos de temperatura de 0.5 grados centígrados en una semana. Allí sí ya vamos a tomar medidas. Si se da cada cierto tiempo más largo, no hay que preocuparse. Aconseja en todo caso que la ventilación se haga de noche, pues produce menos pérdidas de peso por secado. También es aconsejable que la humedad relativa del aire de ventilación se sitúe en torno a la humedad intersticial del grano almacenado o por encima de esta, es decir, mayor a 60-65%. Entonces estamos hablando de la humedad relativa, que se sitúe más o menos ahí por donde anda la humedad entre los granos. Se considera que como una norma general, que en el caso de la ventilación de naves es más aconsejable la ventilación por impulsión en vez de hacerlo por extracción, porque hay mecanismos de impulsión y mecanismos de extracción.
Ahora, en el caso de los silos, allí sí funciona más la extracción, ya que eso evita problemas de condensación de agua sobre la superficie del grano. Y estas que están acá, como estamos hablando de extracción, probablemente ustedes los han visto en los silos, los tienen arriba. Son unas cositas así como esta. Entonces, este es un extractor de aire de techo. ¿Qué es lo que hace? Controlar el aire para almacenamiento en plano o inclinación, dice. ¿Para qué se utiliza? Para descargar la humedad del aire del silo. Y se sujeta junto a los ventiladores de aireación. Entonces, cuando veamos allí, cuando usted va para San Salvador, ve unas instalaciones viejas de ya el verde, ya son de verde desteñido, están en San Martín. Están, cuando vienen a San Salvador, están a su lado derecho. Entonces, ahí están, esas eran antes unos silos de propiedad del Estado. Son viejos, parece ser que a mí me da la impresión que quizás fueron construidos en los años 40 o quizás 50. Y allí el Estado antes compraba los granos a los productores. Había una institución que se llamaba IRA, el Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA. Y entonces en esos tiempos los productores pues no se quejaban mucho como ahora, ¿verdad? Porque el gobierno se los compraba a buen precio y ya tenían quien se los compraba. Y luego el gobierno lo vendía a través de unas agencias que habían en los pueblos que se llamaban IRAS. Así se llamaban, IRAS. Y en esas IRAS ahí se compraba arroz, se compraba maicillo, azúcar, todo eso se compraba ahí a precios accesibles. Y el gobierno les pagaba bien a los productores. Antes no les andaban dando paquetes a los productores, antes la ayuda era de esa manera. Y el productor pues le iba mejor que ahora. Pero entró un partido político y vendió eso. El pista a ver qué lo hicieron, pero lo vendieron. Y quitaron esos IRA y ahí habían un montón de estos silos. Por cierto, ahí en San Vicente está uno, ¿se han fijado? Ahí por el desvío, ahí están unos silos también que eran parte del IRA. El IRA tenía sucursales en todo el país, no eran solo los de San Martín. Pues todas esas instalaciones están ahí tiradas, abandonadas, dinero del Estado, o ya no han de servir, por supuesto, tantos años de tener de mantenimiento. Ese es el material mojoso, es puro hierro, puro material que vienen de vendérselo a los chinos, ellos lo compran, ese material, ¿verdad? Ya porque se liberalizó la venta de cereales y entonces ven las consecuencias actuales. Antes El Salvador producía hasta de sobra cereales, todo se producía de sobra antes en este país, es cierto, antes aquí, de aquí mandaban tomates para Guatemala, imagínense. Bien, aquí está un extractor de exhaustor, le llaman, o aireador para silos. Entonces estas boladitas tienen que ver, aquí están, watchen cómo son, esto donde están aireando. El grano también tiene que ser enfriado para bajar la temperatura. Entonces, eso se realiza en 3 fases. La primera es inmediatamente al final del llenado o incluso cuando se está llenando. ¿Cuál es el propósito? Bajar la temperatura por debajo del umbral de los 20 grados. La segunda es evitar el desarrollo de insectos. Y en este caso se enfría hasta los 15 grados. Entonces, en el primer caso es llevar la temperatura por debajo del umbral de los 20 grados. Ya la otra, cuando queremos evitar el desarrollo de insectos, tenemos que llevar hasta los 15 grados. Y en la tercera es la estabilización para conservar a largo plazo. Bueno, entonces ahora lo vamos a estabilizar. Y para estabilizarlo tenemos que llevarlo a los 10 grados centígrados. Ya cuando lo tenemos a 10 grados centígrados, desde hemos dicho, ya lo estabilizamos, este grano está listo para estar guardado aquí un buen tiempo. Existe una ventilación que se conoce como secante. Y en este caso, el aire frío pasa a través del grano. Normalmente, al hacerlo, produce un ligero secado del grano. Pero para incrementar este proceso, se recomienda utilizar aire con humedad relativa muy baja, menor a 60 grados, a 60%, y temperatura inferior a los del grano, al menos en 1 o 3 grados centígrados. Para limitar al máximo las pérdidas por el secando, entonces hay que utilizar ventilación nocturna, ya como lo dijimos anteriormente, ya que la temperatura en todo caso es más baja.
El trasiego de granos es también otro proceso que se utiliza. Trasiego, pasar de un lugar a otro. Y eso es recomendable cuando hay circunstancias que pueden ser de cualquier tipo que nos provocan un recalentamiento en el grano y no lo podemos enfriar con la ventilación. Entonces, no lo enfriamos lo suficiente con la ventilación. Entonces hay que recurrir al trasiego. Entonces, podemos hacer también fumigaciones. Aquí es importante tomar en cuenta que recurrir a fumigaciones es cuando ya nos dimos cuenta que se nos está saliendo de control la plaga. Ya nos dimos cuenta que la quisimos controlar en un punto específico y no pudimos. Entonces ahí vamos a tener que recurrir a unas fumigaciones. Y cuando se va a fumigar, la primera indicación es fumigar en almacenes enteros siempre que sea posible. Porque si dejamos un área sin fumigar, entonces ahí pueden estar refugiados y va a haber otra invasión. El otro punto, no esperar a que el grano esté dañado para fumigar, porque entonces ya no tendría sentido. Es con los primeros síntomas, y si vemos que está por todos lados y que no la podemos combatir localmente, entonces toca, ¿verdad? Toca fumigar totalmente. Y realizar las aplicaciones con gente que sepa y que esté autorizada. ¿Por qué razón? Gente que sepa porque me riesgo que le pase algo. Gente que está autorizada porque si lo está, es parte de los contratos donde le piden que usar la gente autorizada, puede realizar este tipo de servicios. Además, si el trabajador sufre un percance, es hospitalizado o muere, y si no está autorizado, entonces el seguro de vida no le cobra, no le cubre. Entonces le tocaría pagar a la empresa esos costos, ¿verdad? Entonces por eso ellos contratan con gente especializada. Por eso la importancia del título. Bueno, en todos lugares se dan situaciones de emergencia y las plantas almacenadoras de granos no son la excepción. En las plantas almacenadoras de granos se dan situaciones de emergencia, pero hay protocolos para enfrentar esas situaciones de emergencia. Se activan ciertos protocolos y vergamos cómo son esos protocolos que se activan. Bueno, esos protocolos te dicen qué tenés que hacer en un caso de una emergencia. Por ejemplo, si se activa A, B, C, D o a llegar a la F. Si se activa A, entonces una puesta en marcha de los sistemas de ventilación con aire ambiente. Si se activa B, entonces hay que aplicar insecticidas localizados. Si te activa C, entonces hay que fumigar. Si se activa D, entonces hay que mover el grano en el almacén, o sea, hay que hacer trasiegos. Si se activa E, hay que utilizar ventilación con aire acondicionado, granifrijo, le dicen. Y también el secado de cereal, si se activa la F. Y hay que pasarlo por secadero. Bueno, veamos cuáles son las situaciones de emergencia. Esto es lo que hay que hacer. Veamos cuáles son las situaciones de emergencia. Se pasa un problema. Usted detecta que hay recalentamiento del cereal en un punto del almacén. La computadora le está indicando a usted, mire, aquí se está dando recalentamiento. La temperatura está incrementando en 0.5 grados centígrados y lo está haciendo en una semana. Es normal que lo haga cada 12 días, cada 16 días, cada 14 días, cada 9, 8 días, pero si ya lo está haciendo todas las semanas, cada semana le está aumentando 0.5, usted tiene que empezar a actuar. Entonces va a activar un código y ese código le va a decir, hay que poner en marcha sistemas de ventilación con aire ambiente. Eso es lo que tendría que hacer en ese caso. Por eso le dice actuación A. También hay que hacer una ventilación, mejor dicho, vamos a ver este punto. Inicio de rehumectación del cereal en una sección del almacén. Usted había guardado el grano seco, pero de repente usted va y ve que nuevamente está húmedo. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Eso es para la misma actuación A y le decía que tiene que ventilar con aire ambiente. Ahora, la temperatura del cereal anda por encima de los 15 grados centígrados. Nuevamente, actuación A, ventilación con aire ambiente. Ahora, la humedad del grano es superior al 15%. Entonces acá vamos a tomar ya no solo la actuación A, sino que vamos a incluir la E y la F. Nos dice la E, utilizar ventilación con aire acondicionado y además hay que secar. Hay que pasar por un secadero el grano. Algo grave sucedió aquí, porque ya fíjense que todas estas son situación A. Situación A, situación A, situación A, pero aquí ya es A, E, F. Ya ha sido un descuido enorme.
para llegar a esto ha tenido que ser un descuido, no estar atento a los sistemas de monitoreo y que permitió que se llegara hasta allí, ¿verdad? Es un descuido. Es como con la pandemia. Estos países que ahora están bien acorralados, se podría decir, ahí está Guatemala, está Honduras, bueno, y Nicaragua, pues Nicaragua ahí nunca tuviera ahí no hay nada, ahí nunca se sabe nada, pero en el caso de Nicaragua y de Guatemala, no tomaron medidas en su momento, entonces ahorita ellos están activando todos sus códigos. Estaba leyendo que en Guatemala ya no tienen ni medicina para los pacientes. Entonces, algo pasa, ¿verdad? Cuando las cosas se salen de control, no se hicieron bien antes, entonces, igual sucede acá. Si usted no hace bien las cosas en su momento, entonces, mire todo lo que tiene que recurrir, ¿verdad? Y a esto ya implica pérdidas. Pérdidas, ¿por qué? Porque si a usted le están pagando, imagínense, a usted, en la empresa usted es empleado de esta empresa. Quién sabe, tal vez algún día sea el dueño, hay que hacerse capo y compra una empresa, una de estas, pero va. Pero imagine que usted es empleado de una empresa de esta, entonces la empresa trabaja, pues el trabajo de ellos es secar granos y todo lo demás. Pero el grano que le llevaron, se le llevaron bien bonito, bien sequito, bueno, y de repente se empezó a humedecer y todo lo demás, alguna gotera o algo pasó por ahí. Y entonces hubo un descuido que no se fijaron a tiempo. ¿Qué pasa con esta empresa? Esta empresa tiene que ver cómo seca ese grano para entregar las cantidades que recibió. Pero en este caso está incurriendo en gasto, porque esto no es gratis. Todo esto hay que gastar combustible, hay que gastar electricidad y todo lo demás. Entonces esto es de gasto de máquinas y todo eso. Entonces esto sale caro. Y ya no se diga si se pierde el grano. Y cuando hay gorgojos, entonces hay que activar el A y el B. Hay que hacer una ventilación y hay que aplicar insecticidas localizados. Pocos apelmazados o germinados, presencia masiva de gorgojos. Está germinando los granos, algo está pasando ahí. Entonces aquí vamos a actuar A, C, D, ventilación con aire ambiente, formulaciones y trasiego. Entonces todo esto que acabamos de ver forma parte de un protocolo que se establece en estas plantas. Claro, esto es más fino, más detallado. Yo se lo estoy dando de manera así rápida, ¿verdad? Pero esto es más detallado. Pero como ven ustedes, para todo existen protocolos que son las medidas que se toman ante una emergencia para evitar que se haga más grande. Pues. Y si por alguna razón no se pudo tomar las medidas que debieron de tomarse en un principio, entonces igual hay medidas de emergencia ya cuando las cosas están saliendo de control. Y la última es vender el producto a precio barato para no perder mucho. Bien, vamos a ver dos videos más para ir finalizando.
Vean esos cuellos de garza, estos nos permiten para ir llenando las tolvas, y al hacerlo, mientras va subiendo el grano, entonces ahí va empezando en los primeros procesos de secamiento, por eso son bien largos. Y además porque estos sirven para que alcance grandes alturas. Este es un silo bolsa, también conocido como cigarro. Vamos a ver a continuación un caso extremo. Esto se inundó, ya lo van a ver. Pasamos a la extracción de los llamados silos bolsa, silos plásticos o cigarros. En este caso, con descarga a camión. La importancia del barrido radica en que al poseer un pico barrepiso, uno puede seleccionar el cereal en buen estado, dejando atrás el cereal en malas condiciones. Las ventajas del equipo en este caso fundamentalmente son muy importantes, ya que en general cuando el cereal se encuentra en mal estado, con mucha humedad, además de la selección y prelimpieza, se reduce notablemente el porcentaje de humedad. Puede observarse cómo se dejó atrás el cereal en pésimas condiciones, ya que él mismo poseía agua. Repiqui, invierte en soluciones a presente y futuro. Bueno, ahí vimos un caso de que algo pasó. Les cayó un pedazo de agua ahí, a ver qué onda. Se les inundó todo ahí, entonces. Y ven, existen lo que hace falta pisto, pero en esas cuestiones, mecanismos hay para poder sacar el grano. Allí para recogerlo ocupan esos que le llaman de gusano. Lo recogen y ya después lo llevan a la almacenadora y ahí le van a dar el otro tratamiento para secarlo. Ya una vez a lograr el propósito de secarlo completamente, entonces sí ya se puede guardar para el tiempo que se requiera. Por supuesto, aquí se incrementan los costos, pues sí, porque hay que pagar para hacer todo eso. Pero les decía, en una situación de esas, que sí, se me mojó, perdí mi grano, no, lo que hace falta es pisto para pagar, pero con soluciones existen. ¿Alguna pregunta sobre los videos y sobre la clase de ahora? ¿Preguntas? Bueno, entonces si no hay preguntas, yo les digo, les voy a publicar ahí los grupos, mejor dicho, creo que lo voy a hacer mejor ¿cómo se llama? En Campus,
Ahí se van a anotar ustedes en el grupo que consideren, el horario que quieran para ir a hacer la práctica laboratoria que vamos a hacer hasta el 25 de junio, el viernes 25 de junio. El primer grupo va a ir de 1 a 3:30 y el segundo va a ir de 1 a 2:30 y el otro va a ir de 2:40 a 4:30. Creo que así, o a 4:20 creo. Eso van a ser los dos grupos, entonces ahí se pueden anotar ustedes en el grupo que consideren. Bueno, si no hay preguntas.